Bueno, entonces ahora vamos a hacer una explicación de los aspectos más importantes de la guía y de la práctica número 3, que lleva por título Errores en las mediciones directas e indirectas. Y vamos a ver ahora el uso del tornillo micrométrico o Palmer. Como objetivo de esta práctica tenemos obtener habilidades del uso del micrómetro de precisión o Palmer, medir alturas y diámetros para calcular áreas y volúmenes, expresar de forma correcta los resultados de las mediciones directas e indirectas y aplicar el cálculo de errores en la evaluación de las mediciones. Entonces, aquí en la primera parte, el fundamento teórico, que lo van a leer ustedes todo y van a presentar un resumen en su informe, se explica acerca de la importancia de este instrumento. Podemos decir que el tornillo micrométrico es uno de los instrumentos de mayor precisión que se tiene en el campo de la ingeniería, ya que nos permite efectuar mediciones de piezas muy pequeñas con un valor muy elevado de precisión, ¿ya? Este equipo es fácil de utilizarlo, es fácil de conseguirlo. En el mercado se encuentra con mucha facilidad. Desde luego que hay equipos construidos de diferentes materiales. El más fino es el construido de acero inoxidable, ¿ya? Entonces, el fundamento principal de este instrumento es un tornillo de rosca fina, ¿ya? Que en su parte externa tiene una escala graduada en milímetros y en medios milímetros. Esto permite que se lleve a cabo mediciones del orden hasta de 0,01 milímetros, ¿ya? O la centésima. En cuanto a este instrumento, las partes principales, cuando vean esta figurita, pueden ustedes aumentar un poquito el tamaño de la imagen de su celular, ya para que puedan ver cuando yo explico una figura, ¿no? Entonces, las partes principales del tornillo micrométrico o Palmer o tornillo de precisión son las siguientes. En realidad es un instrumento que tiene una forma de herradura. En el lado izquierdo tenemos el tope donde se aprisiona la pieza que vamos a medir, que recibe el nombre de yunque. En el lado derecho tenemos un cilindro muy delgado que da vueltas cuando se gira este tambor, que se encarga de apretar la pieza que vamos a medir y recibe el nombre de husillo. Luego aquí tenemos el seguro o el freno. Una vez de que nosotros hemos ajustado aquí la pieza, podemos asegurar con este freno y luego de retirar la pieza y no se va a mover la medición. Entonces, luego tenemos aquí, este en realidad es el tornillo. Entonces, en esta parte externa hay una escala fija. En la parte superior, las divisiones nos indican los milímetros. Y en la parte inferior de esta línea horizontal, en la parte inferior nos indica los medios milímetros, ¿ya? Luego tenemos aquí el tambor. Este tambor tiene también una escala móvil, diremos, porque este tambor gira, que va de 0 a 50 rayitas o de 0 a 50 mediciones, ¿ya? Luego tenemos el manguito. Entonces, generalmente se agarra con la mano este manguito para hacer girar. Luego, en la parte externa y en la parte final, tenemos nosotros un trinquete. Realmente, cuando ya hemos apretado la pieza, se gira una o dos vueltitas el trinquete para asegurar, o sea, la medición, ¿ya? Luego, aquí tenemos nosotros el marco o cuerpo, que recibe el nombre también de bastidor. Este marco o esta herradura está protegida por un material plástico muy resistente al calor y muy resistente a la humedad. Aquí en la parte izquierda tenemos el orden o el rango de medición que va de 0 a 25 milímetros. Y en el lado derecho tenemos la apreciación del instrumento. ¿Cómo se calcula esta apreciación? Esa apreciación se calcula, ¿de dónde lo tengo? La apreciación del instrumento lo determinamos dividiendo H sobre N. H es la menor división de la escala fija. Entonces, aquí en la escala fija, la menor división es medio milímetro, ¿ya? Entonces, H vale 0,5 milímetros. Dividido N, dice, N es el número de divisiones del tambor. Les dije que aquí en el tambor hay 50 divisiones.
Entonces dividimos 0,5 entre 50 y eso nos da 0,01 milímetros. Entonces la apreciación del tornillo es de 0,01 milímetros y la longitud máxima que podemos medir es de 25 milímetros. ¿Ya? Bueno, para llevar a cabo ya una medición, vamos a explicar algo lo relacionado a la práctica. Entonces, para esta práctica, si estuviéramos nosotros en el laboratorio, entonces a cada grupo de alumnos se lo entrega un tornillo o un micrómetro de precisión y un cilindro metálico. ¿Para qué? Para determinar la altura y para determinar el diámetro y luego calcular el volumen de ese cilindro. ¿Ya? Entonces, la práctica de hoy consiste en la determinación del volumen de un cilindro macizo. Para realizar la medición, entonces colocamos nosotros el cilindro aquí en los topes, entre el yunque y el husillo. ¿Ya? Y una vez que colocamos aquí, entonces empezamos a girar este tornillo con este tambor. ¿Eh? Entonces hacemos girar hasta que el cilindro queda bien apresionado. Una vez que ha llegado apresionado, entonces ponemos el seguro, ¿ya? Y damos una vueltita, el trinquete o 2 vueltitas para asegurar la medición. Tampoco el trinquete hay que dar 3, 4 vueltas porque podemos dañar el instrumento, ¿ya? Entonces, una vez de que hemos hecho eso, procedemos a llevar a cabo la medición. Cuando nosotros vamos a medir por primera vez con este instrumento, tenemos que utilizar esta fórmula. Es muy parecida a la fórmula que hemos visto para determinar las mediciones con el vernier. A ver. Entonces, en este caso, cuando no tenemos todavía mucha práctica, utilizamos la fórmula. Pero cuando ya tenemos una práctica, no es necesaria la fórmula podemos determinar en forma directa. ¿Ya? Vamos a ver ahora con un ejemplo cómo determinamos con la fórmula y cómo determinamos en forma directa. Entonces, con la fórmula, la medición de la longitud será igual a L más N por A, donde L minúscula, dice, es el número de divisiones entre el cero de la escala fija del tornillo y el tope del tambor. Entonces tenemos que ver cuántas rayas podemos ver en la parte superior y cuántas rayas en la parte inferior. Tomando en cuenta que las rayas de la parte superior, de aquí encima de esta línea horizontal, nos miden los milímetros. Y las rayitas de abajo nos miden los medios milímetros. ¿Ya? Entonces, en este caso dice, L es el número de divisiones entre el cero de la escala fija del tornillo y el tope del tambor. Tengo que ver yo cuántas rayas hay arriba y cuántas rayas abajo hasta este tope del tambor. ¿Ya? Luego lo sumamos, dice N por A, donde N es el número de divisiones enteras del tambor, desde el cero hasta la coincidencia con la línea horizontal del tornillo. Entonces vemos aquí cuántas rayas hay hasta la coincidencia de una rayita de aquí del tambor con esta línea central del tornillo. ¿Ya? Entonces contamos por si digamos 10, entonces esas 10 lo multiplicamos por A, por la apreciación del instrumento. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo he colocado aquí mi cilindro y estas son las mediciones. Aquí tengo una figura ampliada. Amplíen la imagen de su celular. Entonces, la medición, fíjense, va a ser, veo cuántas rayas hay aquí en la parte superior de esta línea horizontal. Entonces digo, hay 1, hay 5. Entonces yo ya sé que la parte entera, digamos, son 5 milímetros. ¿No? Luego observo abajo. Si es que hay una raya entre este 5 y el tope del tambor, entonces esa raya vale medio milímetro. Entonces aquí hay 5 milímetros, está anotado aquí. Y esta raya vale 0,5 milímetros, porque también lo veo. Entonces mi medición va a ser los 5 más los 0,5 que se ve aquí abajo. ¿Ve? Y luego tengo yo que sumar, fíjense. Entonces aquí veo cuántas rayitas hay aquí en el tambor o en la escala mod. Yo veo 25, 26, 27, 28. Entonces este 28 lo multiplicamos por 0,01, que es la apreciación del instrumento. ¿Eh?
Entonces yo multiplico 28 por 0,01, ¿ya? Y lo sumo al 5,5. Entonces mi medición con esta fórmula va a ser L, repito que vean, tengo 5 y como puedo leer esta raya que vale medio milímetro, entonces digo, yo leo 5,5, ¿no ves? 5,5. Más 28 rayas, es la raya, tengo que ver qué raya de aquí coincide con esta línea horizontal. Entonces digo 25, 26, 20, 28 rayas coinciden. Esta raya 28 coincide. Entonces 28 multiplicó por 0,01 y lo sumo a los 5,5. Entonces la medición de, en este caso, la longitud de mi cilindro es 5,78 milímetros. ¿No? Entonces eso es con la fórmula. Ahora, ¿cómo lo hacemos en forma directa? En forma directa yo veo 5,5. Veo aquí cuántas rayas hay 28 rayas. Ahora, este 28 siempre va a estar dividido entre 100. Entonces, si son 25 rayas, la parte fraccionada será 0,25. Si son 20 rayas, será 0,20. Si son 30 rayas, será 0,30. Entonces, yo al 5,5 lo tengo que sumar simplemente el 0,30. ¿Ve? Y de esa forma podemos obtener nosotros la medición con mucha facilidad. ¿Ya? Bueno, entonces, de esta forma ustedes tienen que llevar a cabo, bueno, tendrían que haber llevado a cabo en el laboratorio la medición de 5 valores de la altura de este cilindro y 5 valores del diámetro. Como no podemos ir al laboratorio, entonces las mediciones lo hace el profesor. ¿Ya? Entonces las 5 mediciones del diámetro están aquí, ¿ya? Los 5 valores. Y las 5 mediciones de la altura están en esta segunda tabla. Entonces ustedes con los datos de estas dos tablas van a determinar el volumen de este cilindro. ¿Ya? Entonces el error en este caso sistemático del tornillo o el error del instrumento, perdón, o la apreciación es de 0,01 milímetros. Entonces, perdón, como estas son mediciones directas, entonces lo primero que van a hacer ustedes es calcular el error de cada medición directa, el error del diámetro, el error de la altura. Entonces, para eso estos datos van a trasladar a estas tablitas. Aquí los 5 valores del diámetro, sacan el promedio del diámetro y luego el error del diámetro, con esta ecuación que ya lo saben, ¿no? Luego tenemos la tabla, aquí colocan los 5 valores de la altura. Sacan el promedio de la altura y el error de la altura con esta ecuación. Entonces, una vez de que tienen el error del diámetro y el error de la altura, entonces vamos a calcular nosotros el volumen promedio del cilindro, que será igual a pi cuartos de promedio al cuadrado por la altura promedio. Y luego calculamos aquí el error. Entonces, el error del volumen será igual al volumen promedio, raíz cuadrada 4. Esta ya es una ecuación que ha sido determinada aplicando derivadas parciales. Entonces, aquí el error del diámetro, el que han calculado con esta ecuación. ¿No ve? Y el error de la altura, que han calculado con esta ecuación. Entonces, colocan aquí 4 por el error del diámetro sobre diámetro promedio elevado al cuadrado, más el error de la altura sobre la altura promedio elevado al cuadrado. Luego calculan el error relativo, el error porcentual, expresamos nuestro resultado y luego respondemos el cuestionario, armamos nuestro informe, no se olvidan su carátula, bueno, escanean, sacan fotos, convierten en PDF y lo suben al Moodle, ¿ya? Bueno, eso es todo en cuanto a la explicación de guía y práctica número 3. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo, pueden activar sus micrófonos. Bueno, si no hay preguntas, si todo ha estado claro, entonces aquí vamos a finalizar la clase.